Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar juntos una vez más en este día martes de catecismo, del tiempo de estudio de la palabra de Dios a través de preguntas y respuestas. Quiero darles la bienvenida a todos y también desear que el Señor pueda bendecir grandemente este tiempo de estudio que vamos a tener. Quiero invitarles a que podamos orar pidiéndole al Señor de su gracia para que Él pueda enseñarnos, guiarnos en medio de todo esto que tenemos para poder compartir el día de hoy. Quiero invitarles a que podamos ir al Señor en oración y que le pidamos en su gracia que Él nos sostenga, nos guíe y que este tiempo sea un tiempo verdaderamente para su gloria, para exaltarlo con todo nuestro corazón. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad, porque solo por ti podemos estar aquí, buscándote, queriendo conocerte más. Gracias por mis hermanos que están pendientes de este estudio y que están deseosos de querer estudiar más, saber más sobre tu palabra. Y también para aquellos que quizás la conocen, Señor, pero desean seguir meditando en ella y que esto traiga muchísimo fruto para sus vidas. Te pido, Señor, que nos bendigas, que permitas que esto llegue a lo profundo de nuestro corazón mientras reflexionamos. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos una semana más dándole gracias a Dios por el privilegio de poder tener esta clase de catecismo. Y quiero simplemente poder recordar en la mente de algunos podrían preguntarse, pastor, ¿y por qué catecismo? Bueno, lastimosamente la palabra catecismo se conecta con la Iglesia Católica por un asunto tradicional y aún hasta por un asunto de cómo suena, pero catecismo no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, sino con un método de preguntas y respuestas, a través del cual en preguntas y respuestas se explica un contenido bíblico para saber qué es y cómo debemos entender ciertas doctrinas. El Catecismo Bautista fue escrito hace muchísimos años atrás, en los años 1690 y tanto, y fue un catecismo que se presentó para que principalmente los niños pudieran aprender cómo era estudiar la palabra de Dios a través de este método. Y por muchísimos años, desde ese tiempo hasta ahora, se ha seguido usando de manera fiel el uso de catecismo, pregunta y respuesta, de manera que se pueda aprender más lo que la palabra de Dios dice. Así que nuestro propósito en esta clase, como cada martes, es poder seguir estudiando nuestro catecismo, pero la cosa especial que tenemos cada martes es que lo estamos estudiando a través de la enseñanza o el catecismo escritural ampliado de Vedom, que fue un bautista particular del siglo XVIII y que él estuvo enseñando este catecismo por muchísimos años y él añadió preguntas y respuestas al catecismo para que se pudiera entender mucho mejor cada una de las doctrinas que están aquí contenidas. Por esa razón, yo quiero animarles a que puedan acompañarme en esta noche una vez más a través de algunas preguntas de nuestro catecismo. Empezamos el día de hoy con la pregunta 28, que es la continuación de lo que veníamos estudiando en nuestra clase anterior. Ahora, solo quiero recordar, por si alguno no estuvo en nuestra clase anterior, estamos estudiando desde hace 2 preguntas atrás los oficios de Cristo o el triple oficio de Cristo en su ministerio terrenal de humillación, pero también en su exaltación sentado a la diestra del Padre. Hay 3 oficios que el Señor hace y que Él cumple desde que vino a la tierra y ahora que está en la gloria lo sigue haciendo, y esos son el oficio de profeta, sacerdote y rey. Cuando hablamos del Señor como profeta, que lo cual estuvimos estudiando la semana anterior, miramos de qué manera preciosa Él es un profeta como Moisés, pero superior a Moisés, que vino a revelarnos verdaderamente al Padre. Necesitábamos ese profeta porque el profeta, que es el Señor Jesús, el verdadero profeta, nos revela a ese Padre en quien encontramos la vida, en quien encontramos la razón para nuestras vidas. Y yo les decía la semana anterior, y lo vuelvo a repetir esta semana, si hay algo que el cristiano realmente necesita, ese algo es de su Redentor, porque ese profeta, sacerdote y rey nos da lo que nosotros necesitamos. Y no me refiero a cosas materiales o al capricho de lo que uno pudiera pedir.
Me refiero a la verdadera paz, al gozo, a la esperanza que nos trae saber que nuestro Cristo en sus oficios suple todas nuestras necesidades. Por esa razón quiero continuar en esta noche considerando la pregunta 28 que dice así: ¿cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? La respuesta que el catecismo da es esta: Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer intercesión continua por nosotros. Vuelvo a repetir, y acuérdense que cada respuesta va tratando de explicar con más detalle la respuesta que da el catecismo. La pregunta y la respuesta básica del catecismo bautista son estos: ¿cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Habíamos dicho que Él es profeta, sacerdote y rey. Ahora nos estamos refiriendo a sacerdote. ¿Cómo lo ejerce? Respuesta: Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer también intercesión continua por nosotros. Hay algo que queda claro, mis hermanos, al considerar el oficio sacerdotal de Cristo en esta respuesta. El oficio sacerdotal está conectado con dos cosas importantes. Número uno, el hecho de que Él fue el sacrificio que se entregó para podernos reconciliar con Dios. Pero en segundo lugar, también el oficio de ser el sacerdote que intercede por nosotros constantemente delante del Padre a través de sus oraciones. Así que vamos a analizar esta respuesta y la vamos a ampliar ahora, mirando lo que Bedom nos enseña sobre esto. Y luego que terminemos aquí, vamos a ir a la pregunta 29 con la ayuda del Señor para ejercer cómo es que nuestro Cristo ejerce el asunto de su obra y su oficio como Rey. Así que empezamos entonces analizando, en primer lugar, cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote. Vamos a desglosar la respuesta. ¿Es Cristo un sacerdote? La respuesta es sí, Cristo es un sacerdote. Él, dice Hebreos 7:15, fue hecho a semejanza de Melquisedec y fue levantado como en la línea de ese Melquisedec, que era un profeta, era un sacerdote y rey al mismo tiempo. Sacerdote y rey. Cristo es sacerdote de la orden de Melquisedec. Él es no solamente un sacerdote, sino que podemos preguntar, ¿es también un sumo sacerdote? La respuesta es sí. Por eso Hebreos 10:21 responde y dice: tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. No solamente sacerdote, sino sumo sacerdote. Quiero recordarte la diferencia. Los sacerdotes eran ese pueblo de Leví escogido por Dios para ejercer las funciones de, por decir así, intercesión en el antiguo pacto y de sacrificio en el antiguo pacto, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Pero el sumo sacerdote era un hombre escogido entre los sacerdotes en base a su descendencia, a su ascendencia, que era puesto para hacer una tarea especial. Era un sacerdote, pero era el sumo sacerdote, aquel que estaba en la posición más elevada como sacerdote. Y la responsabilidad que él tenía era entrar una vez cada año al lugar santísimo y poder ofrecer la sangre del sacrificio hecho en favor del pueblo para el perdón de sus pecados. Cristo no solamente es sacerdote, sino sumo sacerdote también. Pero Él es un gran sumo sacerdote. ¿Es solamente un sumo sacerdote o se podría decir que Él es un gran sumo sacerdote? Es precioso ver cómo Hebreos 4:14 utiliza esta definición para hablar de Cristo. Él es un gran sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. ¿Es Él así en su persona? Sí, porque en Hebreos 7:26 dice que Él es exaltado más allá de los cielos. Él es un sumo sacerdote en su persona.
Pero Él es un sumo sacerdote por la gran confianza que se ha depositado en Él. A Él se le llama sumo sacerdote por el oficio con el que fue revestido, y la respuesta es sí, porque en Hebreos 9:11 se le llama que Él es el sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Él es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, porque ha sido revestido de una responsabilidad mayor que cualquiera de los sumos sacerdotes terrenales, los cuales eran solo una sombra del oficio que Cristo vendría a hacer. Pero podremos decir también que Él es un gran sumo sacerdote, no solamente un sacerdote o sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote por la solemnidad con la que Él fue instalado en este oficio como sacerdote. Y la respuesta es sí, porque en Hebreos 7:20 se nos dice que Él fue establecido como sumo sacerdote a través de un juramento. Un juramento fue hecho de manera solemne. Por eso no es solamente un sumo sacerdote, sino el gran sumo sacerdote. Pero podremos decir también, ¿en qué sentido podríamos llamarlo también un gran sumo sacerdote? Podríamos responder que también es un gran sumo sacerdote con respecto a la continuación de su oficio. Los sumos sacerdotes terrenales tenían un tiempo en el cual ellos ejercían y luego eran relevados por otro que venía detrás de ellos, y así el Señor se suplía de hombres que podían ejercer esa función tan honrosa. Pero cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de aquel que ejerce el oficio de sumo sacerdote, pero no en un tiempo limitado, sino que su sumo sacerdocio es para siempre. Hebreos 7:21 nos recuerda que el Señor ha jurado y no cambiará: tú eres sacerdote para siempre. Mis hermanos, el Señor es el sacerdote. El Señor es sacerdote y tiene ese título dado por Dios. Pero no solo es sacerdote, sino sumo sacerdote. Pero no solo sumo sacerdote, Él es el gran sumo sacerdote. En contraste con todos los sumos sacerdotes terrenales, en contraste con toda la línea de sacerdotes de la línea de Leví, el Señor es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y por eso es fundamental que nosotros lo veamos en la preeminencia de su oficio como sacerdote. Por eso me lleva a un segundo párrafo en esta noche para seguir meditando sobre esta maravillosa verdad. Y la pregunta es esta: ¿el sacerdocio de Cristo supone o presupone la culpa del hombre? ¿Por qué se necesitaría un sacerdote? Bueno, la respuesta básica a eso sería: se necesita un sacerdote para que haga intercesión. Se necesita un sacerdote para que se ponga en el lugar de los hombres y pueda interceder por los hombres delante de Dios. La pregunta es: ¿y qué implica que Cristo sea sacerdote? Lo que implica es que nosotros estamos en pecado y que necesitamos de un sacerdote. Una de las cosas fundamentales para entender el Evangelio es reconocer el estado de muerte en el cual estamos sin Cristo, sin Dios en este mundo. Muchas personas tratan de decir que no están tan graves en su pecado, que sus pecados no son tan malos, que sus pecados no son tan abominables como otros tipos de pecados, y a través de eso tratan de justificar diciendo que su culpa no es tan grave como uno pudiera pensar que es. Pero quiero dejar esto en mente para todos nosotros en esta noche. Si la culpa no es tan grave, entonces el sumo sacerdocio de Cristo no es tan necesario ni se requiere que sea tan eficiente. Pero cuando uno piensa en el sacerdocio de Cristo, inevitablemente tiene que pensar en la inmensa corrupción de nuestra naturaleza, lo cual demanda a gritos, por ruegos, necesitamos un sacerdote que haga intercesión por nosotros. Por eso, 2 Corintios 5:14 dice: porque uno murió por todos, por consiguiente, todos
murieron. Pero podríamos decir que se necesita de un sacerdote solo por nuestra culpa. Miren, una cosa es ser culpable y uno sin duda hay ciertas circunstancias en las que uno puede resolver el problema de su culpa restituyendo, haciendo, cambiando, y entonces a través de eso la culpa podría ser de alguna manera manejada. Pero este asunto de la culpa se intensifica y se hace mucho mayor cuando uno piensa en la impotencia en la que el hombre vive, la incapacidad en la que el hombre vive. No solo somos culpables, amados hermanos, en nuestra naturaleza sin Cristo estábamos completamente impotentes de hacer algo para poder cambiar. Necesitábamos a gritos la intercesión de un sacerdote. Por eso en Ezequiel 22:30 dice: busqué a alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha, pero no lo hallé. No lo hallé. Y es lo mismo que sucede en la parte moral de nuestras vidas. Por causa de nuestro pecado, es como que Dios, recordando, ¿te acuerdas la historia de Abraham intercediendo por esa ciudad? Si tú encuentras tantos justos, y también lo vemos en el caso de Abraham y Lot, si tú ves tantos justos en esta ciudad, entonces no la destruyas. Está bien, si hay tantos justos, entonces no la voy a destruir. Pero no los encontró. Y entonces comienza a bajar el número. Está bien, si hay tanta cantidad de justos, entonces no la destruyas. Si hay tanta cantidad de justos, no la voy a destruir. Pero el punto fue que llegó hasta darse cuenta que no había ni un solo justo que pudiera salvar la vida de esa ciudad. Y lo mismo pasa con la humanidad. Si nosotros le preguntáramos a Dios y le dijéramos: Señor, mira, si tan solo hubieran 10 hombres justos, ¿tú permitirías que el hombre se arrepienta y tenga la vida eterna de alguna otra manera? Quizás pudiéramos escuchar, y solo estoy hablando de manera hipotética y para ilustrar, Señor diciendo: bueno, si me presentas uno justo, quizás podría considerarlo. Pero cuando el mundo es visto y observado delante de los ojos santísimos de Dios, no solamente que no hay justo ni aun uno, sino que todos se han hecho inútiles, como dice Romanos capítulo 3, lo cual significa no solo no hay, no puede haber, porque no son capaces de serlo. Pero entonces, cuando nosotros hablamos del sacerdocio de Cristo, podríamos decir que el ser sacerdote, el tener que ejercer su oficio, implica que él tenía que ser Dios para poder hacerlo. Es decir, ¿solo Dios podía ser un sacerdote en representación de Dios? Y la respuesta es sí, claro que sí. Y dice Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Pero para ser sacerdote no solamente se necesitaba que él sea verdaderamente Dios, también necesitaba ser verdaderamente hombre. Esto es un asunto sumamente importante, porque solo Dios puede representar a Dios en ese sentido, pero solo un hombre podía representar a los hombres en ese mismo sentido. Por eso, el oficio de sacerdote demanda tanto la deidad de ese sacerdote como la humanidad real de ese sacerdote. Cristo fue el único que podía suplir el rol como sacerdote para poder venir en favor de los hombres y en representación de Dios. Era necesario que el sacerdote sea un hombre, pero que sea Dios. Por eso en Hebreos 2:11 dice: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Implica también la designación del Padre, es decir, implica que el Padre tenía que ponerlo ahí, el Padre tenía que llamarlo y ponerlo como ese sacerdote que iba a ser de intercesor. La respuesta es sí. Nadie toma este honor para sí, dice Hebreos 5:4, hablando del oficio de sacerdote, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Mis hermanos, cuántas cosas maravillosas podemos aprender y ver de esta maravillosa verdad. Una verdad que tiene que ver con el Señor siendo Dios,
pero el Señor siendo también hombre. Nadie que no sea Dios, pero al mismo tiempo nadie que no sea hombre, podía ocupar este lugar de sacerdote e intercesor entre Dios y los hombres. Eso me lleva entonces a una tercer párrafo, tratando de ampliar un poco más esta respuesta. ¿Hizo Cristo como sacerdote satisfacción por los pecados de su pueblo? Noten, en el primer párrafo vimos el título, la designación, el hecho de que Él tiene el derecho de ser el sacerdote, un sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Pero luego vemos cómo Él cumple con todas las demandas que implica ser el sacerdote que interceda por los hombres delante de Dios. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Pero ahora vamos a un tercer párrafo que trata de explicarnos el hecho de que Cristo en su oficio de sacerdote, ¿en qué consistió su oficio como sacerdote? Y lo primero que vemos es el hecho de tener que hacer satisfacción por los pecados de su pueblo. Dice Daniel 9:27, Él hizo expiación por la iniquidad. Pero, ¿hizo esto mediante un sacrificio? ¿Cómo fue que él hizo la expiación de la iniquidad? Fue a través de un sacrificio, porque dice Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero, fue a través de un sacrificio, fue a través del sacrificio que obtuvo expiación, pero ¿el sacrificio de qué? Porque nosotros vimos que los sacerdotes en el Antiguo Testamento sacrificaban animales para poder presentar la sangre, por decir así, de alguien más, para poder recibir el perdón o hacer la intercesión que estaban haciendo. Pero cuando nosotros consideramos eso, la pregunta es, ¿cuál fue el sacrificio que el Señor presentó? Y la respuesta la conocemos. Se sacrificó a sí mismo. Dice el texto en Hebreos 9:26, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Era necesario que se ofreciera este sacrificio? ¿Podía haber sido otro? La palabra necesario es una palabra importante. Necesario es algo de lo cual es imprescindible. Si algo es necesario, entonces no puede haber otra forma. La pregunta es, ¿había otro sacrificio que podría haber sido hecho por el pecado? ¿Pudieran haber sido sacrificados 1000 vacas, 1000 corderos para perdonar los pecados del pueblo de Dios? La respuesta es no. Por eso pregunta, ¿era necesario que Cristo sea ese sacrificio? Y la respuesta es sí. Nota lo que dice Hebreos 9:23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Si tú recuerdas, el libro de Hebreos es un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre los antiguos sacrificios y este nuevo sacrificio, el cual es muchísimo mejor y mucho más excelente. Mis hermanos, no solamente que Cristo hizo expiación por el pecado como sacerdote, sino que se hizo a través de un sacrificio, el sacrificio de sí mismo. Pero no solo eso, es que ese era el único sacrificio que podía haber sido entregado por nuestros pecados. Pero podemos preguntar entonces, ¿es necesario que entonces este sacrificio se vuelva a repetir? Porque si recordamos en el antiguo pacto, la sangre de los animales tenía que ser derramada constantemente. Cada tiempo tenían ciertos sacrificios, cada año repetían las mismas fiestas, se sacrificaban animales para que haya el perdón de los pecados. Pero entonces en este contexto hay una pregunta bien importante. Y esa pregunta importante tiene que ver con lo siguiente. ¿Es necesario seguir haciendo el sacrificio de Cristo por los pecados? Y la respuesta es no. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Hebreos 10:12 nos dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Escuchen esto con cuidado. ¿Cuál es el problema con la misa
y con la celebración que hace la Iglesia Católica Romana. Cuando la Iglesia Católica Romana celebra la Eucaristía o la Cena del Señor, la hacen de una manera muy inapropiada, completamente contraria al Evangelio y a lo que la palabra de Dios enseña, por una sencilla razón. Ellos enseñan esta doctrina mística llamada la transubstanciación, lo cual significa que la esencia misma del pan y el vino que están siendo ofrecidas son transformadas y se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cada vez que ese hombre se para delante del altar y entonces ofrece todo este tema de la copa y el vino y el pan al pueblo, se está convirtiendo eso en el cuerpo y la sangre de Cristo. La implicación necesaria es que haya un Cristo sangrante y un cuerpo que muere otra vez cada vez que se celebra la misa y se celebra esta partición del pan y beber el vino. Esto es una afrenta sin duda, no solamente contra lo que la Biblia dice claramente, sino contra menospreciar el oficio sacerdotal de Cristo. Claramente, el libro de Hebreos contrasta estos sacrificios que debían hacerse constantemente, porque aunque cubrían el pecado no eran perfectos. Constantemente porque estaban limitados y tenían que ser repintados una tras otra vez para que el pecado sea cubierto para el pueblo. No así nuestro Cristo. Nuestro Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Su sacrificio fue suficiente y se sentó a la diestra del Padre, lo cual implica que Él cesó su trabajo como sacrificio y ahora hace su función como sacerdote, intercediendo sobre la base de ese sacrificio que ya fue hecho una vez y para siempre. Es un sacrilegio, es algo completamente contrario a la Escritura, lo que la Iglesia Católica celebra cuando celebra la misa y celebra la Eucaristía. La cena del Señor no es resucitar a Cristo y volverlo a matar, como decían los reformadores. La cena del Señor es una conmemoración que tiene una realidad que está funcionando en ese mismo momento. Pero no es esa realidad espiritual, la muerte o el sacrificio de Cristo otra vez, sino la obra bendita del Espíritu Santo aplicando y recordándonos lo que Cristo hizo en nuestro lugar, la gloria presente que tenemos de perdón de pecados y la gloria futura que vendrá cuando estemos con Él en gloria. Por lo tanto, menospreciar el sacerdocio de Cristo es menospreciar a Cristo. Y uno lo menosprecia cuando piensa que su sacrificio fue tan ineficaz que tiene que volver a sacrificarse cada domingo en una misa católica. Eso me lleva a un tercer párrafo muy importante, a un cuarto párrafo muy importante. ¿Fue la ofrenda de Cristo una ofrenda voluntaria? ¿Fue la ofrenda de Cristo una ofrenda voluntaria? Por supuesto. Recuerden las palabras que Él dio en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad, y dice, y la vuelvo a tomar. Él vino de manera voluntaria como ese sacrificio. Y recuerden, estamos estudiando a Cristo como sacerdote y parte de su sacerdocio fue haber sido Él mismo el sacrificio. Un sacrificio que estamos viendo ahora fue voluntario. Él dio su vida, nadie se la quitó, Él la dio. Pero podemos decir que también esta ofrenda que Cristo hizo no solo fue voluntaria, sino que también podríamos decir fue preciosa. Claro que sí, porque la redención de su alma es muy costosa, dice el Salmo 49:8, es muy preciosa. Hablando de la redención del alma de los hombres, es algo muy caro de cumplir. Pero el Señor se ofreció y a través de su ofrenda, que no solo fue voluntaria, sino preciosa, fue lo que logró nuestra salvación, el hecho de haber sido expiados a través de su sangre. Ahora, la siguiente pregunta que podríamos decir con respecto a esta ofrenda de sí mismo que hizo Cristo
no solamente fue voluntaria, no solamente fue preciosa, podríamos decir que fue completa y satisfactoria. Claro que sí. Por eso Efesios 5:2 dice: Él se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El aroma fragante tiene que ver con esa satisfacción que trae esa ofrenda que se presentaba. Ahora, el incienso y lo que se tenía que encender como parte de una ofrenda al Señor en el antiguo pacto era simplemente una muestra. Era una forma de usar un tipo de lo que sería el verdadero sacrificio de Cristo, el cual, al haber sido un sacrificio perfecto, es recibido en olor grato delante de la presencia de Dios. El otro día estábamos recordando la preciosa realidad de la resurrección. Cuando uno piensa en la resurrección y piensa en que Cristo resucitó, uno tiene que recordar que la resurrección tiene que ver con que el Señor aceptó el sacrificio de Cristo como algo válido, y el hecho de que Él resucitara es la certeza de que todos los que han puesto su confianza en Él para que sus pecados sean propiciados por Él, resucitarán así como Él resucitó. Así que vemos de manera preciosa que la ofrenda voluntaria de Cristo, esta ofrenda de sí mismo, fue voluntaria, fue preciosa, fue completa y fue también satisfactoria. Eso me lleva a un quinto párrafo en esta misma pregunta. Y ahora debemos preguntar, habíamos dicho que el oficio sacerdotal no solamente consistía en la parte del sacrificio de sí mismo, sino que también la respuesta de esta pregunta del catecismo decía que tiene que ver con el hecho de que Él hace intercesión por nosotros. Y por eso podemos preguntarnos, ¿hace Cristo intercesión como sacerdote? Sí. Por eso dice en 1 de Juan 2:1, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Es Cristo un abogado competente? Es decir, un abogado que tiene todo lo que necesita para poder cumplir satisfactoriamente su trabajo de abogacía, de poder interceder por nosotros. Sí, dice el Salmo 89:19, el Señor ha ayudado a un poderoso. Y este texto en la tradición exegética se piensa en el Señor Jesús como aquel poderoso que es ayudado por el Señor. ¿Es Él un abogado sabio y también hábil? Es decir, que sabe hacer lo que tiene que hacer, que tiene facilidad para hacerlo. Y la respuesta es sí. En la Reina Valera del 60, este versículo de Isaías 11:3 se traduce de esta manera: Él es de un entendimiento diligente en el temor de Jehová. Él sabe hacer su trabajo. Él sabe interceder apropiadamente. Pero no solo eso. Podríamos decir que también Él como abogado es un abogado justo. Y la respuesta es sí. En 1 de Juan 2:1 dice, Él es Jesucristo el justo. Pero Él también es un defensor o un abogado bondadoso y afectuoso. ¿Es Él un abogado afectuoso y bondadoso? Sí, dice en Hebreos 2:17 que Él es un misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Él es también un abogado constante? Sí, dice que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Él es un abogado exitoso que logra lo que se ha propuesto hacer en su trabajo como abogado. Sí, Juan 11:42, yo sabía que siempre me oyes. Es la oración del Señor a su Padre. Yo sé, mi Padre, que tú siempre me oyes. Qué benditos aquellos que están en los labios de Cristo y por quienes Cristo intercede, porque todas sus oraciones son oídas por el Padre. Pero podríamos decir, ¿pero Él es también el único abogado que podemos tener? Sí, porque 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Mis hermanos,
Qué precioso es recordar ese trabajo de intercesión que el Señor hace. Es un trabajo que tiene que ver con pedir por aquellos que lo necesitan, interceder, pero no solamente pensar en que Él intercede, eso ya es grandioso. Pero el hecho de descubrir a través de la Escritura cuáles son las cualidades de Él como ese intercesor es sumamente beneficioso para nuestra alma. Mis hermanos, Él está intercediendo por nosotros. No solo eso, Él lo hace con toda la competencia necesaria. Él lo hace como un hombre y como un abogado sabio y hábil. Él lo hace de una manera justa. Él lo hace como un defensor bondadoso y afectuoso. Él lo hace de manera constante. Él lo hace de manera exitosa. Y Él lo hace porque solamente Él lo puede hacer. Qué benditos somos nosotros, aquellos que estamos en Cristo y aquellos que tenemos un intercesor entre Dios y nosotros. Un intercesor que, como dice el Salmo 121, no se dormirá ni descansará el que guarda a Israel. Cuando tú vas en cualquiera de los momentos difíciles de tu vida, no importa si estás en medio de gran agonía por la enfermedad de alguien y tú llegas y te sientes débil y comienzas a orar, si tan solo pudieras ver de manera espiritual lo que está sucediendo, te darías cuenta que Cristo está intercediendo por ti. Cuando estamos en medio de una prueba que sentimos que no podemos más, cuando estamos en medio de una circunstancia económica donde sentimos que ya no se puede más, es maravilloso pensar que cuando tú vas por fuerzas al Señor, te encuentras que Él ya estaba desde mucho antes clamando por ti y pidiéndole al Padre que te la diera. Qué glorioso es tener un sumo sacerdote así. Qué glorioso es tener a un intercesor. Alguien que está abogando por mí, por mi imperfección, por mi falta de santidad, por mi debilidad, porque mis manos se cansan, así como Moisés en el monte teniendo las manos levantadas para que el pueblo ganara. Se cansan nuestras manos, pero qué hermosa figura ver a ese Josué y al que estaba juntamente con Josué sosteniendo los brazos, poniéndolos sobre piedras para que no se cansaran. Qué precioso es tener a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Pero eso me lleva a un último párrafo en esta pregunta preciosa. ¿La obra de Cristo como abogado se limita a aquellos por quienes Él murió? Una de las preciosas verdades que nos dan sentido es el hecho de que la obra de Cristo, aunque fue gloriosa y sin duda con un poder universal, Él pudiera haber salvado a toda la humanidad. Sin embargo, la Biblia enseña que la limitación de su sacrificio no es una limitación por poder, no es que Él no podía, Él todo lo puede. Y su sacrificio perfecto era capaz de perdonar 10,000 humanidades y 10,000 universos y mucho más. Pero lo que estuvo limitado en su sacrificio fue el propósito por el cual ese sacrificio fue hecho. Ahora escúchame bien, aunque nosotros a veces podemos abogar diciendo no, pero es que ese tema de que Cristo murió solo por su pueblo, pastor, a mí no me suena porque aunque yo soy un cristiano, no puedo quedarme con la idea de que Él solo murió por su pueblo. Déjame decirte una cosa, que sea la Escritura la que marque por quién Cristo hizo ese sacrificio. Y sin duda tenemos textos muy claros que nos enseñan que el sacrificio fue hecho por su pueblo. Ese pueblo al que Él vino a rescatar, como dice Mateo 1:21. Ese pueblo que son sus ovejas que oyen su voz y por las cuales Él da su vida. Ese pueblo que, como dice Efesios 5:25, es la iglesia por la cual Él se entregó y murió en esa cruz. Mis hermanos, quiero que hoy no pensemos en todos los argumentos que nuestra mente un poco vana a veces pudiera levantar sobre lo que Dios dice en su palabra, pero quiero que piensen en los beneficios de lo que implica que la obra de Cristo fue una obra limitada a nosotros. Y me refiero a nosotros, los que hemos creído, los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo,
no por nosotros. No tenemos nada de especial, nada de diferente. No somos mejores que los demás. Quien hizo la diferencia fue el Padre misericordioso, amándonos y dándonos vida en Cristo. Pero piensa en esto. La obra de Cristo está limitada a aquellos por quienes Él murió. Sí, y por eso en Juan 17:9 el Señor le repite al Padre: y no ruego por el mundo, sino por ellos, por los que del mundo me diste. Este principio clave, este principio tan importante nos enseña que el sacrificio y la intercesión de Cristo es por un pueblo en específico. Pero escucha esto. ¿Cuál es la diferencia de hablar de un sacrificio universal y de un sacrificio particular e individual? Cuando tú hablas a nivel universal, casi que tiendes a despersonar a las personas. Simplemente se ven como un número. Pero cuando tú hablas de una redención particular y de una obra particular, hablas de una intercesión que la hace de manera específica, por decirlo así, por nuestros nombres y nuestros apellidos, por nuestra condición real y las cosas que vivimos. El Señor intercede por su pueblo. Por eso dice en Lucas 22:32, yo he rogado a ti para que tu fe no falle. Yo he rogado por ti, yo he rogado por ti. Y es lo que el Señor nos diría a cada uno de nosotros en este día: yo he rogado por ti. Pero el entender eso, mis hermanos, que el Señor ruega por nosotros, que el Señor es aquel que intercede por nosotros, ¿cuál debería ser la implicación práctica de eso? ¿Sabes cuál debería ser? Esto debería animarnos a orar más. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Pero ¿sabes qué más? No solamente debería motivarnos a orar más, sabiendo que nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros, nosotros podemos ir y clamar sabiendo que Él siempre va a estar ahí. Pero lo otro que podríamos ver es que también esto proporciona alegría en todas las condiciones de nuestra vida. Alegría en todas las condiciones de nuestra vida. Dice en Juan 17:13, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Uno aprende las palabras de Dios, las entiende su obra intercesora, entiende el perfecto y precioso ministerio de Cristo como sacerdote, y eso conmueve nuestro corazón y nos permite tener paz. ¿Sabes lo que eso significa? Si estás pasando un momento difícil, Él aún ahí está intercediendo. Si tienes gran bonanza y gran bendición, Él sigue intercediendo. Cuando tus hijos están enfermos, Él está intercediendo. Cuando nos sentimos débiles por nuestro pecado, Él está intercediendo. No hay un momento, no hay una circunstancia en la que Él no esté delante del trono de la gracia pidiendo por nosotros. Eso debería motivarnos a orar más, pero también encontrar gozo en todas las cosas que nosotros podemos vivir. Muy bien, rápidamente quisiera que analicemos la pregunta 29, pero antes de eso voy a volver a la 28 y voy a volver a leer, y quiero que noten cómo es cuando uno entiende el contexto. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta que dimos fue: Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Pero nota que más dice: y al hacer intercesión continua por nosotros. ¿En qué consiste el ministerio sacerdotal de Cristo? Sacrificio por nosotros y la intercesión que Él hace por nosotros en base al sacrificio que hizo por nosotros. Eso nos lleva rápidamente a la pregunta 29, que tiene que ver con el oficio de rey. Mira lo que dice la pregunta. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de rey? ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de rey?
Respuesta: Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a Él mismo, al gobernarnos y defendernos, y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. ¡Qué gloriosas palabras! Necesitamos este rey para que nos gobierne en primer lugar, pero también para que nos defienda y para que restrinja y conquiste a todos los enemigos. Qué glorioso es ver esta obra de Cristo, qué glorioso es ver este oficio que Él ejerce como rey sobre su iglesia, pero rey sobre el universo, de manera que Él dispone y establece las cosas como Él quiere. Vamos rápidamente a desarrollar lo que nos dice esta pregunta tan importante. La pregunta 29 empieza, o podemos comenzar a desarrollarla de la siguiente manera. ¿Es Cristo un rey? La primera pregunta básica, así como preguntamos si Él era un profeta o si Él era un sacerdote, la pregunta básica ¿es Cristo un rey? Y quiero llamar la atención simplemente para que podamos analizar lo siguiente. Mis hermanos, aquí hay una distinción bien importante y tengo que confesarles, en mi propia vida me encontré en un momento donde yo no podía con limpia conciencia afirmar lo que me enseñaron. ¿Y qué fue lo que me enseñaron? A mí me enseñaron que Cristo no es rey hoy, sino que Cristo sería rey en algún momento en el futuro, en un milenio terrenal. Y de pronto recuerdo haber estado estudiando la carta a los Efesios en el capítulo 1 y ver cómo Cristo es puesto sobre todo principado, sentado a la diestra, y todos los enemigos puestos debajo de sus pies, todo está al estrado de sus pies. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo puede ser que Cristo no sea rey? Así que aunque aparentemente esta es una pregunta sencilla, esta es una pregunta que tiene muchas implicaciones. Afirmar que Cristo es rey, aunque uno puede decir, claro que Él es rey, siempre ha sido rey. No. Estamos hablando de un oficio que Él vino a realizar y un oficio que lo sigue haciendo a partir de su resurrección también. Estamos hablando de la convicción de que el mundo hoy no está en sus manos, sino que en algún momento en el futuro estará, o si Él es rey hoy y Él reina hoy sobre el mundo y sobre su iglesia. A veces la visión incorrecta de esto tiene que ver con que se nos ha dicho, no, pero es que para que Él sea rey, cuando Él sea rey, las cosas van a ser perfectas en la tierra. Cuando Él sea rey, no va a haber ladrones, no va a haber necesidad de poner cerrojos en las puertas, porque entonces Cristo será rey. Bueno, esta es la verdad. El reino del cual Él es el rey vino en dos etapas, y eso fue lo que Él enseñó a personas importantísimas como Juan el Bautista, a sus discípulos y a través de sus discípulos a nosotros. El pueblo de Israel esperaba la venida del reino como una cosa gloriosa que llegaría a la tierra, y entonces esperaban a un rey sentado en un caballo blanco de guerra, librándolos de toda esclavitud o de todo yugo romano. Pero de pronto llega un carpintero humilde, y cuando entra en su entrada triunfal a Jerusalén sobre un pollino, no es precisamente el animal que montaría un conquistador terrenal. Pero el Señor muchas veces le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es así. Dijo, el reino está entre vosotros. Fue tan confuso para muchos por la mentalidad que tenían, que incluso Juan el Bautista, estando en prisión, mandó a sus discípulos a preguntarle, mira, manda a decir Juan, ¿eres tú el rey o esperamos otro? Juan había dicho que no era digno de desatar el calzado, etcétera, pero pareciera que su visión escatológica y precisamente su visión de Cristo como rey comenzaba a temblar con lo que estaba viendo con sus ojos versus lo que él creía en su mente que debía ser. Y el Señor cuenta una preciosa parábola, la del trigo y la cizaña, explicando que el terreno es el mundo y que era necesario, así como vino estos enemigos y en el campo donde estaba sembrado trigo se tiró cizaña en la noche. Le preguntaron, ¿arrancamos la cizaña? Y él dijo, no, dijo el dueño de la tierra, porque van a arrancar el trigo también.
esperemos hasta la cosecha. Y el Señor nos enseña que hay dos etapas en el reino. Una etapa en la cual, por decirlo así, es un tiempo de trigo, en la cual está creciendo. El reino está aquí, el reino está en la tierra. Ese reino está entre nosotros porque Cristo es el Rey y porque el reino se ha acercado según sus palabras. Pero hay un detalle bien importante también. El reino se manifestará en todo su esplendor cuando venga la cosecha. No, la cosecha no es el inicio del milenio. La cosecha es la segunda venida en gloria y en poder cuando se instaura el estado eterno en la tierra. ¿Ves? No es un asunto sencillo, pero es un asunto importante. El hecho de decir que Cristo es Rey es algo que tienes que confesarlo con tus labios. Sí, sí, pastor, Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey y su reino está en medio de la tierra. Aunque no sea un reino que pudiera evidenciarse fácilmente, pero un día ese reino será publicado y todas las rodillas se doblarán ante el Rey soberano. Pero hoy Cristo es Rey. He hecho ese paréntesis solo ante esta pregunta. ¿Es Cristo un Rey? Espero que con limpia conciencia y con claridad doctrinal tú puedas decir, claro que sí, Él es el Rey. Y entonces vemos, por ejemplo, Hechos 17:7, cuando acusaban diciendo que los judíos enseñaban que había otro rey, el cual era Jesús, y no el César. Pero ¿ejecuta Cristo el oficio real? ¿Él hace el trabajo de un rey? Sí. Isaías 9:6 dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Él es rey y es el rey soberano. Y podríamos preguntar, ¿y él está debidamente cualificado para poder hacerlo? La respuesta es sí. Él es el cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Apocalipsis 5:6. Los cuernos, si ustedes recuerdan en la profecía bíblica y la figura, siempre tiene que ver con autoridad. Los cuernos son autoridad. Y Cristo aparece en esta figura de Apocalipsis como el cordero con 7 cuernos. La perfección y la autoridad unidas. ¿Es el rey así como mediador? Sí. Él tiene autoridad para ejercer juicio porque Él es el Hijo del Hombre, dice Juan 5:27. ¿Y está su gobierno mediador basado en el desempeño de sus compromisos mediadores? La respuesta es sí, porque Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él es rey porque Él se humilló hasta lo sumo para hacerse siervo y fue exaltado en gloria y hoy es un rey. Y así de profundo como fue, por decir así, la puesta de Él sobre la tierra, humillándose y haciéndose como un hombre, como un siervo y como alguien obediente hasta la muerte de cruz, de la misma manera fue exaltado hasta lo sumo. Lo profundo que cayó, lo alto que fue exaltado. Él es rey. Segundo párrafo, podríamos preguntar, ¿es Cristo un rey poderoso? Sí. Mateo 28:18, a punto de irse, les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo cual implica la autoridad que el Señor le da como el resucitado, una autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Él es rey, pero no es solo un rey, es un rey poderoso. ¿Pero es Él un rey misericordioso? Claro que sí también. Zacarías 9:9 dice que Él es justo y dotado de salvación. ¿Él es un rey universal? Sí. Él gobierna las naciones. En el Salmo 22:28, este salmo mesiánico habla de Él como gobernando las naciones. ¿Él es un rey justo? Sí. Isaías 32:1, un rey reinará con justicia. ¿Y Él es un rey legítimamente establecido? Sí. Dice Daniel 7:14, le fue dado dominio, gloria y reino, y un reino
el cual le ha sido dado para siempre. Entonces, ¿deberíamos someternos a su autoridad? Qué buena pregunta en medio de la implicación. ¿Él es rey? Sí, Él es rey. ¿Él es un rey poderoso? Sí que lo es. ¿Él es un rey justo? Claro que sí. ¿Él es un rey de misericordia? Por supuesto que sí. Y como es rey, ¿deberíamos someternos a Él? Qué pregunta importante dentro de nuestra implicación de esta verdad. Si Él es rey, nosotros deberíamos estar postrados delante de su presencia. Si Él es rey, nosotros deberíamos reconocerlo no solo con los labios, sino teniendo una vida que se somete a su señorío, porque Él es rey. Dice Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros. Siguiente párrafo. ¿Es Cristo de una manera especial rey de los santos? Él es rey sobre todas las cosas, todo ha sido puesto debajo de sus pies, pero podemos decir que de una manera especial Él es el rey santo y rey santo sobre sus santos. Sí, dice en la Reina Valera, en Apocalipsis 15:3, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Rey de los santos. ¿Son los santos naturalmente súbditos de otro rey? Sí, nosotros éramos súbditos de Satanás, pero ahora hemos llegado a ser súbditos de Cristo. Pero estos han sido rescatados y entregados a su debido tiempo a Cristo. Sí, dice en Isaías 49:25, aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Y podemos decir también que Cristo gobierna a los que se ha sometido de esta manera. Sí, dice Mateo 2:6, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Pero hemos visto que Él es rey especialmente sobre su iglesia, pero Él es rey sobre la iglesia en sí misma. Hemos visto que es rey sobre los santos, pero sobre la iglesia, sí. Jeremías 8:19 dice, ¿no está el Señor en Sión? ¿No está su rey en ella? Qué preciosa manera de poder considerar de manera práctica. Él estaba en Sión, en Jerusalén, de manera terrenal, pero Él está hoy en su Jerusalén, que es la de arriba. Es decir, en nosotros. Él es rey sobre su iglesia. Podríamos decir que entonces, como Él es rey sobre su iglesia, Él es quien promulga las leyes sobre su iglesia. Sí, Mateo 28:20 dice que tenemos que ir por el mundo a predicar el evangelio, y el Señor añade, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Cristo es rey sobre su iglesia. Y como rey sobre su iglesia tiene el derecho legítimo de promulgar las leyes allí. Y como Él es el rey sobre su iglesia, Él ha comisionado oficiales. Sí, dice que dio apóstoles, profetas y en este último tiempo pastores. Él fue quien comisionó sobre su iglesia, porque Él es el rey sobre la iglesia, el que decreta sobre la iglesia. Él tiene el derecho de comisionar oficiales. Y Él también, por el hecho de ser el rey sobre su iglesia, podemos decir que se ofende cuando algo es introducido en su iglesia sin autoridad, sin haberle pedido permiso. Y la respuesta es sí. Quiero que noten la importancia de esto. Dice en Ezequiel 43:8, de una manera de ilustrarlo, poniendo su umbral junto a mi umbral, y sus postes junto a mis postes, ellos han profanado mi santo nombre. Mis hermanos amados, esta es una de las verdades maravillosas que uno redescubre al observar la Biblia y prestarle atención. La forma correcta de adorar a Dios tiene que ver con la forma que Él ha promulgado en su iglesia. Si Él es rey, se tienen que cumplir sus mandatos. Por eso nadie, ni los pastores, ni ningún líder, tiene el derecho de añadir cosas en la adoración de su iglesia
o en las cosas que se hacen en su culto, o en las cosas que hacemos para Él, que no hayan sido dadas por este Rey. Esto es algo importante. ¿Cuántas cosas erróneamente han sido establecidas en las iglesias sin que el Rey lo haya ordenado? Por cierto, los pastores, y siempre me gusta decir esto, no somos reyes. Los pastores somos como los voceros del Rey. Piensa en esto, cuando en un pueblo, vamos a pensar en la Inglaterra medieval, el rey estaba mandando un anuncio, mandaba a su mensajero que iba con una escolta real, llegaban, sonaban algún tipo de trompeta, de sonido, el pueblo se reunía y normalmente en la plaza central de los pueblos se abría el rollo y leía la carta. Ese vocero tenía toda la autoridad del rey, pero no tenía permiso para cambiar lo que el rey había mandado a decir. Su única autoridad estaba conectada con hacer cumplir y promulgar lo que el rey le había mandado a decir. Esos somos los pastores. Nuestra autoridad no puede ser separada de lo que la palabra de Dios dice. Los pastores no tenemos autoridad sobre las personas para poder demandarles que hagan cosas que Dios no manda. No se puede aceptar a un pastor diciendo, a mí me parece que tienes que hacer esto y es mi criterio y yo soy tu pastor y tienes que respetarlo. Quiero recordarles que yo soy un pastor. Y por eso mismo tengo que recordarme estas cosas a mí mismo. Mi única autoridad está conectada directamente con las Sagradas Escrituras. Y yo tengo el poder y la autoridad dada por Dios para motivar, exigir y exhortar al pueblo que viva conforme a las Escrituras. Pero no tengo permiso y soy reo de muerte si yo añado a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Si la iglesia es el gobierno del rey, entonces debe la iglesia someterse completamente a su rey. Ahora, rápidamente, ¿ejerce Cristo su poder como rey al refrenar a sus enemigos? Sí, dice Isaías 37:29, pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca. ¿Ejerce Cristo su poder al someter a los enemigos? Sí, por eso dice en Colosenses 2:15 que Él ha despojado a los poderes y a las autoridades. ¿Ejerce Cristo su poder como rey cuando destruye al enemigo? Sí, en el Salmo 2:9 dice que Él los quebrantará como vara de hierro, los desmenuzará como vaso de alfarero. ¿Será gradual la conquista de los enemigos de los santos? Es decir, ¿será paulatinamente, paso a paso? Sí, Éxodo 23:20 dice, hablando de la tierra prometida, yo los echaré poco a poco. Y son palabras que resuenan en nuestro oído con respecto a la victoria en Cristo nuestro Rey. Poco a poco, Él va venciendo a nuestros enemigos hasta que llegue el día en que ya no quede ninguno y el postrer enemigo sea vencido. Pero, ¿la victoria al final será total? Sí. 1 Corintios 15:25 dice, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gloria al Señor por estas maravillosas verdades que hemos visto el día de hoy con respecto a nuestro Cristo como sacerdote, pero también como Rey. Antes de terminar nuestra clase en esta noche, yo quisiera que tú me permitas leerte un párrafo de nuestra confesión de fe. Está en el capítulo 8, cuando habla de Cristo como el mediador, y habla precisamente de sus oficios, pero quiero leerte el párrafo 10, que es precioso y muy conectado a esta verdad como un golpe final a nuestra reflexión sobre los tres oficios de Cristo. Dice el párrafo 10, ¿este número y orden de oficios es necesario? Vuelvo a repetir, este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios,
necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Gloria al Señor por estos tres oficios. Gloria al Señor, es por nuestra ignorancia que necesitábamos a ese profeta. Es por nuestra separación de Dios que necesitábamos a ese sacerdote. Y es por nuestra dureza y por nuestra incapacidad de defendernos que necesitábamos a ese rey. Ese rey, ese sacerdote y ese profeta son tres oficios de la misma persona. Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el encarnado Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvar a su pueblo de la miseria y darnos vida en su nombre. Mi amado hermano, terminando nuestra clase, quiero decirte, no hay nada que tú necesites más que conocer a Cristo con toda tu alma, que acercarte a Él en un verdadero arrepentimiento, que acercarte a Él conociéndolo en sus oficios, disfrutando de que Él te enseñe por causa de tu ignorancia y que Él me enseñe por causa de mi gran ignorancia. Necesitamos de Él, que Él interceda por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra separación. Pero necesitamos que Él sea nuestro Rey, para que Él nos lleve subyugados en ese amor bendito, pero al mismo tiempo en la firmeza para poder vivir para Él, pero también para vencer a nuestros enemigos. Es una bendición grandísima poder pensar y reflexionar en estas verdades. Abrázate de Cristo. Él es el tesoro más grande que nosotros tenemos. No hay nadie como Él. Verdadero hombre y verdadero Dios. Nuestro sacerdote, nuestro Rey y nuestro profeta. Gloria al Señor por su palabra y gracias a ti por acompañarme en esta clase el día de hoy. Anhelo que haya sido de bendición, de ánimo, todo lo que hemos visto, y anhelo que el Señor en su gracia siga permitiéndonos avanzar en este estudio del catecismo. La próxima semana continuaremos, ya después de hablar de estos oficios de Cristo, vamos a enfocarnos en más cosas con respecto a Cristo, empezando en la pregunta 30 con la humillación de Cristo. ¿Qué fue lo que esto implicó? ¿En qué consiste esa humillación? Vamos a mirarlo la próxima semana. Mi anhelo es que ames más a Cristo, le quieras servir más y le busques más después de estos estudios. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo y te animo a que puedas acompañarnos en las otras transmisiones que tenemos como iglesia. Nuestro deseo es enseñarte la palabra de Dios y que la gloria del Señor pueda ser extendida sobre la tierra a través de hombres y mujeres fieles que aman su palabra y le buscan con todo su corazón. A Él sea la gloria. Amén.